respiratorias con esencias de nueva generación, ya sean de California o de Eva, que son más o menos las mismas, salvo algunas diferencias. En el apunte hay alguna flor de California que no está en Deva. Cuando eso es así, yo se los marco con un asterisco. Si no dice nada, es porque la esencia existe en los dos sistemas. Algunas esencias existen en los dos sistemas, pero cambia un poquito el nombre. Por ejemplo, Stinging Nettle, que es la ortiga, en Deva se llama nettle, pero es la misma planta, la urtica dioica. Yo después me di cuenta hoy, cuando revisé esto, que puse flores para las alergias en Bach y me olvidé de poner flores para el asma. Pero en realidad, muchas de las flores para el asma son las mismas que vamos a dar en la alergia. Y después vamos a dar otras que se correspondan con las características del paciente, como siempre. Pero en estos otros sistemas que vemos acá, va a haber flores para el asma. Así que solamente está faltando lo de Bach, que se deduce como se deduce todo remedio floral. Lo que pasa es que en estos sistemas posteriores a Bach hay sí esencias específicas para determinadas cosas, como veremos por ejemplo en Bush hay una flor de efecto antihistamínico y que va también de cajón para el asma, como todo el mundo entiende. Pero bueno, vamos a empezar con esta, Cosmos. Cosmos es una flor que se relaciona con la comunicación, con el chakra laríngeo. Son personas a veces atropelladas para hablar. Yo digo siempre, o el pensamiento va más rápido que la palabra, o la palabra va más rápido que el pensamiento, y por eso a veces pueden tartamudear. Esa es la función principal del Cosmos, pero a nivel físico me va a aliviar inflamaciones en garganta y en bronquios. Dice, sobre todo si están vinculadas con problemas de depresión. Muchísimas veces están vinculadas con problemas de depresión. Las afonías, por ejemplo. El eucaliptus, este es muy importante para fumadores, para el problema de las afecciones respiratorias, bronquitis, asmática, alérgica o resfríos comunes también. Pero además a nivel anímico el eucaliptus, por un lado, equilibra el humor como el escleranthus. Y si hay alguna situación conflictiva, por ejemplo, familiar o no familiar, pero tengo algún enfrentamiento, también me permite poder entender por qué el otro hizo lo que hizo, en lugar de yo enojarme, reaccionar, o sea, qué lo llevó al otro a tomar esa actitud, que eso también a veces tenemos que poder entender. Porque fíjense una cosa, si lo vemos desde otra perspectiva, las personas aparecen en nuestra vida porque nosotros las atraemos, por supuesto de manera inconsciente. Si atrajéramos de forma consciente gente que nos jode la vida, la verdad que seríamos el colmo del masoquismo. Lo atraemos de forma inconsciente, pero una vez que está frente a nosotros, una de dos: o aprendemos lo que tenemos que aprender, o repetimos la historia. Entonces, si yo lo he atraído, aunque no sepa cómo, se puede deshacer ese mecanismo. Hay varias maneras de hacerlo, maneras más complicadas, como dice el chiste, dolorosa o sin dolor. Pero hay que elegir un método y hacerlo. Nosotros, nuestro pensamiento, y sobre todo el pensamiento inconsciente, tiene un enorme poder creador. Y el tema es que está desbandado. Entonces, hay que poder hacer lo que se llama una limpieza de esos pensamientos acumulados. Pero todo lo que aparece en nuestra realidad, nosotros, todo lo bueno y todo lo malo, lo hemos atraído. Muchas veces nos han dicho esto, pero como no nos dicen cuál es el mecanismo, esto nos provoca hasta rechazo, ¿no? Nos provoca hasta indignación. El psicoanálisis lo decía, pero nunca dijo cuál era el mecanismo. Son mecanismos complejos donde hasta la física cuántica participa, y muchas veces los rechazamos porque la mayoría de los pensamientos que crean nuestra situación son totalmente inconscientes. Entonces el eucaliptus puede trabajar en estos temas, también en la tristeza por la pérdida de un ser querido trabaja el eucalipto. Y no es casualidad que la tristeza, como dicen los chinos, se acumula en el pulmón. Entonces matamos varios pájaros de un tiro. El jazmín. El jazmín es un gran limpiador de bronquios, de mucosidad, lo podemos asociar al carabapple, útil en las rinitis,
Y el jazmín también es muy bueno para la autoestima. Para personas con cierta inseguridad las hace sentir más seguras, más valiosas. Esta es una flor que está solo en California. Es el Prickly Pear Cactus. Fíjense, personas con problemas emocionales como tristeza y miedo que somatizan en congestión pulmonar y renal. Desde el enfoque de la medicina china, la tristeza es el pulmón y el miedo el riñón. ¿Y dónde se aplica esta flor? En asma, neumonía, catarro, y aumenta la oxigenación cerebral. Esta es de las últimas que ha sacado California. Nunca se sabe, porque después que uno las estudió, estos sacan otras después, ¿no? Pero por lo menos está en las últimas 30. Y acá está la ortiga, que yo les decía. La ortiga sirve, es muy interesante porque sirve para problemas familiares, familias donde hay peleas, discusiones, ese ambiente que es tóxico también, ¿no? Ese es el uso fundamental. Pero a nivel físico, problemas pulmonares como asma y disnea. Y fortalece el sistema inmune en caso de infecciones, que no es el caso que estamos tratando hoy, pero no está de más saberlo. Por ejemplo, en ese caso que yo les conté, de esa chica que discutía con el padre y hacía las crisis asmáticas, esto hubiera sido, en esa época no estaba esta flor disponible, pero hubiera sido una flor para trabajar también ese tema familiar, que era el desencadenante de sus cuadros asmáticos. La hierba santa, que está solamente en California, esta es prácticamente una flor broncodilatadora. Toda problemática respiratoria, la dificultad para exhalar. Pero, ¿por qué se bloquean? Porque justamente bloquean los conflictos de manera parecida a agrimony. Podría suceder que a lo mejor al principio de tomar esta flor, la persona tenga un recrudecimiento de esos ahogos, pero definitivamente la flor siempre se dice, ay, la flor me hizo mal. La flor no hace mal. Mal hacen otros medicamentos que los tomamos sin ningún empacho y de por vida. Lo que pasa es que la flor me va a contactar con lo que yo tengo que ver. Y yo le digo muchas veces, y hay otras veces que tuvieron un flor de broncoespasmo y no tomaron nada, y ahí ¿a qué flor le echan la culpa? O sea, los síntomas aparecen cuando por distintas circunstancias tienen que aparecer. Y no me van a pedir permiso. Sobre todo si yo no he transformado la emoción de fondo. Chamomil. Bueno, ya pasamos un poco ahora a alergias, pero en piel. Chamomil, no tanto para tomar, sino para hacer en una crema o gel, desinflama y es sedante y astringente, alivia irritaciones de la piel y es muy buena si usamos compresas para los ojos. Otra cosa, la rosácea, que no es estrictamente un síntoma alérgico, pero es bastante parecido. ¿Por qué no es un síntoma alérgico? Porque la alergia, cuando se manifiesta en cualquier parte del cuerpo. Y la rosácea solo se manifiesta en la cara. Pero tiene muchas características parecidas. Por ejemplo, que se irrita con el sol. Entonces podemos también pensar, además de dar esta combinación, hay una combinación chamomil, no acuerdo con qué otra más, que por ahí está más adelante, que ha sido muy eficaz hacer un gel con chamomil y caléndula, la esencia caléndula, o de última también tomar la tintura madre de caléndula para la piel. En crema o gel, a veces el gel es más cómodo de usar, ¿no? Y en la rosácea ha dado muy buen resultado, pero si la rosácea empeora con el sol, una de dos, o le agrego aloe vera de California, o mejor aún, mulia de Bush, que trabaja quemaduras de cualquier origen, o sea, agravamiento de síntomas por exposición al sol. Mulia sería fundamental, o el aloe vera en el caso de California. Fucsia. La fucsia es una flor que trabaja un mecanismo psíquico muy conocido, que es la represión. Y cuando uno reprime, sobre todo las broncas, estos mecanismos, el síntoma, por definición, es el retorno de lo reprimido.
Digan que el síntoma es muy flexible. ¿Qué quiero decir con esto? Se puede manifestar de muchas maneras. Yo puedo reprimir mi enojo y me puede subir la presión. Otro reprime su enojo y hace una pequeña irritación en piel. Otro reprime su enojo y con el tiempo hace una úlcera perforada. Son distintos caminos de la agresividad, algunos más complejos que otros. Pero fíjense, dolores de cabeza, otra forma muy económica Económica digo porque si bien es muy molesto el dolor de cabeza y es una de las principales causas de consulta de los neurólogos, y es muy alta la estadística de dolores de cabeza a nivel mundial, no es una enfermedad grave, lo que pasa es que es tremendamente molesta y que genera mucho ausentismo laboral. Bueno, la fucsia también. No solo, también podemos pensar en la lavanda como un gran calmante, pero son esas emociones que uno quiere tener a raya y que el sentido común dice no se pueden tener a raya. Por eso, dicen los autores de la enfermedad como camino, en la enfermedad te vuelve sincero. Te muestra lo que no quieres ver a pesar de todo. Bueno, en el caso de fucsia, otro tema son la psoriasis, los eczemas, los pruritos, manifestaciones en piel, que es una de las tantas posibilidades que tiene el síntoma. Y cuando el tema es piel, me está hablando de contacto, de comunicación. Fíjense, la piel es la barrera que separa mi yo corporal del yo del otro. Yo puedo, por medio de la piel, puedo tocar, puedo acariciar, puedo ser receptivo, pero también puedo rechazar, ni te me acerques, ni me toques. Ahora, el contacto con la piel es directo, pero no es obligatorio. Yo puedo elegir a quién tocar, a quién abrazar. Hay otro contacto, otro órgano de contacto, que es donde también se dan las alergias. Las alergias se dan en piel y se dan en vías respiratorias. Y hay otros síntomas más, porque por ejemplo, hay muchos dolores de cabeza que son de origen alérgico. Por ejemplo, los que genera la congestión nasal. La congestión nasal, por ejemplo, ustedes generalmente acostados les duele, se les tapa la nariz y les duele la cabeza. Se levantan y al levantarse se destapa la nariz y desaparece el dolor de cabeza, ¿no? Pero bueno, ese es uno de los grandes temas de la rinitis, que a veces acostado uno se le tapa la nariz y para colmo de noche, ¿no? Tipo 3 de la mañana que me voy a levantar a hacer qué. Pero no, lo que les quería decir era la piel entonces es una barrera, es un contacto directo pero no es obligatorio. Y el otro órgano de contacto es el pulmón. Yo con el pulmón, hoy habíamos dicho, el bebé lo primero que hace es respirar, ni bien nace, por sus propios medios. El pulmón me contacta con el afuera también. El aire entra, el aire sale, el aire entra, el aire sale. Es un contacto indirecto la respiración. Es indirecto pero es obligatorio. Yo no puedo dejar de respirar. Puedo no tocar a una persona, me puedo aislar todo lo que quieran del mundo. Supongamos que soy muy fóbico, me aíslo del mundo, no me gusta, el mundo me resulta agresivo, está bien, yo me puedo refugiar. Pero me puedo aislar, pero no al extremo de que no pueda respirar. Y por eso dicen los autores de Seridalke que el mayor órgano de contacto no es la piel, sino el pulmón. ¿Por qué? Porque si yo estiro la superficie del pulmón y la hago un plano, con los bronquios y bronquiolos y las ramificaciones que tiene por dentro, tengo 70 metros cuadrados de superficie de pulmón. Mientras que la piel tiene solo 3 o 4 metros cuadrados. Así que, por eso, y es el mismo meridiano, me señala acá Franco, el de pulmón y el de piel. Claro. O sea, fíjense que desde un enfoque como la medicina china, llegamos al mismo tema de qué es lo que hay que trabajar de fondo en estos pacientes. Yo puedo tener una barrera como a veces las alergias también, además de la irritación, por ejemplo la psoriasis puede ser como un blindaje ante situaciones que me resultan agresivas del medio ambiente, como una caparazón que me coloco, pero que en realidad yo me estoy lastimando mi propia piel. A todo esto también hay, como dijimos,
dijimos hay que vigilar mucho la alimentación. Una vez yo estaba en Cuba y me estaba volviendo de Cuba, estaba en el aeropuerto, ¿no? Había una demora en el vuelo. Y resulta que había gente argentina que se estaba yendo de Cuba también y que habían ido a hacerse un tratamiento que según los cubanos era muy bueno para la psoriasis. A través de unas cremas y unas cosas, que era bueno, pero no era holístico, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, en todas las enfermedades de piel tenemos que verificar funcionamiento hepático, porque el hígado elimina toxinas, el intestino grueso elimina toxinas, el riñón elimina toxinas, y si estos tres órganos no están trabajando bien, cosa que me lo estaría confirmando cuando hay patologías de piel, porque la piel tiene que hacer a veces, a través de la exoneración, una función que no están cumpliendo los otros órganos más específicos de limpieza. Entonces, por eso la piel se la llama el tercer riñón. Entonces, desde el punto de vista natural, la piel elimina toxinas y me habla de un funcionamiento de estos órganos de limpieza, trabajan en equipo. Imagínense, si tenemos que limpiar el salón y somos 5 y tenemos que barrer, si hay 2 que no barren, esos otros 3 tienen que limpiar mucho más. El problema a veces es cuando todos los órganos están sobrecargados. Es muy común que las personas que tengan problemas de piel severos, quiero decir, o permanentes, tengan estreñimiento crónico. Y bueno, hay que mejorar el estreñimiento y hay que mejorar la función hepática. Eso a nivel físico. Ahí hay acumulación de toxinas. Y a nivel anímico, las toxinas son estas broncas que no podemos procesar. Y no es casualidad que las broncas que no podemos procesar afectan al hígado y a la vesícula. ¿Se entiende? Entonces el holly o el mountain devil de Bush son las flores que ayudan al hígado, pero lo ayudan desde el punto de vista de la energía que lo perturba. Al hígado además hay que ayudarlo no comiendo cosas que sobrecarguen su tarea desde el punto de vista natural. Pero hay que hacer un enfoque integral de todo esto. Porque por eso ustedes van a encontrar personas que se alimentan muy sanamente, igual tienen alergias. Porque el tema está que los conflictos hay que trabajarlos. Y esto no lo resuelvo comiendo lechuga nada más. Bueno, fucsia. Sí. Sí, desde el punto de vista de la medicina china que recién decían, pulmón, piel, intestino, sería tristeza. Sí. No hablamos ahora de tristeza, digamos. En el pulmón sí. En el riñón es miedo. Sí, pero el pulmón es la tristeza. Sí, por eso digo. Sí. Y fíjate a veces, y en las infecciones también. ¿Habría que aconsejar alguna flor para eso? Sí, claro. Por eso vos tenés que interrogar por todo. ¿Cuándo empezó? ¿Qué pasaba? ¿Qué sentía? Porque, por ejemplo, hay gente que sufre del pulmón. Pero ¿por qué hace infecciones reiteradas? Neumonías, por ejemplo. Y el eucaliptus, fíjate, que trabaja en el pulmón, anímicamente trabaja la tristeza. La tristeza de una pérdida, la tristeza de una separación. Sí, claro. Hay que trabajar, como diría Ortega y Gasset, el hombre y sus circunstancias. Bueno, Poison Oak. Esta es una flor que solo está en California. Roble venenoso. Estas personas son sensibles, les dificulta el contacto con los demás, se muestran duros y distantes y no les gusta que las toquen ni que se acerquen a ellas. O sea, hay que ver también qué hubo en la historia de estas personas para manifestarse de este modo. Por ahí lo podemos trabajar con otras flores, a lo mejor hubo alguna agresión, alguna situación traumática. Pero una característica es que suelen enojarse e irritarse y mostrarse agresivos para mantener a distancia a los demás. Y pueden hacer síntomas en piel. ¿Ven? Esta característica defensiva hace que en algunos casos se broten en su piel y les pique todo el cuerpo. La esencia es muy efectiva en crema cuando hay prurito. Pero esto es un uso, digamos, no es el uso fundamental de esta flor. Esta flor
tiene una importancia grande en el área de la sexualidad. Porque se imaginan ustedes que si a estas personas les cuesta el acercamiento, les cuesta el contacto, y ya que se le acerquen a veces les genera irritabilidad, bueno, a nivel sexual esta flor se usa cuando hay vaginismo. Es una flor a pensar que es la contracción de los músculos de la vagina y que puede impedir la penetración. Se da bastante frecuente. Así que ese es el uso principal. Pero estos temas de piel también nos están indicando su conveniencia de usar. El saguaro es un cactus que también está solo en California, que trabaja temas con la autoridad. Trabaja el que es el rebelde sin causa. El principal modelo de autoridad es el padre, y eso lo trabajamos con el sunflower, ¿no? Pero también puede ser trabajar el modelo de autoridad o el rebelde, el que se opone a todas las reglas y normas establecidas, con saguaro. Y como esta característica que les estoy contando, evidentemente, tiene problemas en los vínculos, porque se revela, reacciona, no le gusta que le den órdenes, eczemas y otros trastornos cutáneos, o sea, tienen problemas de contacto. El St. John wort. El St. John wort es la flor del hipérico y el uso principal es en algunos tipos de miedos. Miedos parecidos a los mimulus, pero en realidad, porque trabaja miedos conocidos, pero en realidad también trabaja los miedos desconocidos de tipo Aspen. Yo les diría que este es como un Aspen más fuerte. Características de estos pacientes son a veces miedos nocturnos, pesadillas, generalmente con contenido muy mágico, pero también pueden tener fenómenos extrasensoriales. Por ejemplo, pueden tener desdoblamiento astral en sueños, estas personas, o sonambulismo. El sonambulismo ya sería un indicador de que se usa esta esencia. Y en algunos cuadros de enuresis, sobre todo cuando es un niño que tiene miedos nocturnos. Esta es una flor cantada para eso, pero no la única, no la única. Ahora, además de los miedos, que es el uso principal, la podemos usar en quemaduras, en heridas, en úlceras, en llagas, en loción o en crema. También para una piel delicada que se quema fácilmente con el sol. Y para alergias, en la fez, además de esta esencia, hay 4 aceites que producen la gente de California, y producen un aceite de St. John wort. Y van a ver ustedes que ese aceite, que es ideal para masajes, tiene un color anaranjado, tirando a rojizo. Y eso es por la hipericina, que es el componente principal de esta planta. Y es lo que es muy bueno para protegerse de la quemadura solar. Y a las personas que dicen, me molesta mucho la luz o el calor, más que el calor es la luz lo que me protege del St. John wort. Y yo diría que del calor protege mejor Muria Muria. Pero hay personas que les molesta mucho la vista, por ejemplo, la luz del sol en verano. Sergil. Sergil, hoy me preguntaron por una cicatriz de una úlcera. Esta podría ser una flor a colocar, si vamos a hacer, aunque sea una loción. Yo igual, otra flor que pondría es árnica, para cicatrizar una herida, ¿no? Pero Sergil activa la capacidad sanadora del organismo en el nivel que sea. También el Sergil, además de una esencia individual, hay una crema Sergil preparada por la FES, que además de Sergil tiene otros componentes interesantes, tiene aceite esencial de romero, tiene una textura muy agradable, un perfume muy agradable también, y tiene capacidades regeneradoras el Sergil. O sea, podemos comprar la crema Sergil o podemos preparar una crema agregándole las gotas de Sergil. En muchos temas de piel, por ejemplo, el Sergil es muy bueno para el pie de atleta.
Puede ser una crema para el pie de atleta o no disolver en agua para poner luego un hisopo y limpiar, porque al tener, bueno, va a tener la esencia, pero lo que pasa es que el agua y la humedad hacen proliferar a los hongos. Entonces, si yo voy a usar una loción, sería bueno hacerla con coñac puro. Pero si la hago con coñac puro y pongo Cef-Gil, a lo mejor si me lo pongo entre los dedos de los pies con un hisopo, me irrita. Así que casi mejor poner un gel. Un gel que total enseguida se seca el gel. Snapdragon. El snapdragon es una flor parecida al beech. Son personas vehementes que usan un lenguaje oral a veces agresivo, cuestionador, muy buena para temas de la mandíbula, incluido el bruxismo. Y como tiene una tendencia parecida al beech, irritable e intolerante, también sirve para alergias, sobre todo las que me manchan la piel a nivel del rostro. Se puede usar en etapas agudas, es preferible en lo agudo y no tanto en lo crónico, tomándola o haciendo una crema. Acá está la ortiga, Stinging Nettle. En forma externa como crema en afecciones de piel como urticaria, eczema y alergias. Bueno, hay una fórmula compuesta que se llama Yarrow Environmental Solution, de la FES. Esta fórmula se hizo hace muchos años, sobre todo cuando fue, ¿se acuerdan que hace poco se cumplieron como 30 años, a ver, el 86 o el 2016? Sí, 30 o 40. ¿No? Se cumplieron del famoso tema de la... iba a decir de Fukushima, ¿no? De Chernobyl. Bueno, que todavía que esa zona quedó desierta, pero todavía se puede encontrar residuos de radiación. Y hay gente que está comiendo, por ejemplo, vegetales que cultivan, pero que están con su carga de radiación, que habrá que ver qué pasa el día de mañana, ¿no? Comiendo eso. En una época creo que traían papas de allá para acá, fíjense, ¿no? Que piola que somos para comprar. Sí, como dice Franco, por lo menos no tenía bacterias esa. Entonces se usó mucho para preservarse de no solo este tipo de radiación. Nosotros hoy vivimos en un mundo lleno de radiación con la tecnología moderna. Las computadoras, estas emiten muy poca radiación, este tipo de pantallas, pero la pantalla, la vieja pantalla del monitor, el tubo de rayos catódicos, sobre todo para atrás, emite mucho. Y yo puedo tener acá una pantalla, supónganse con esta de tubo de rayos catódicos, y estoy trabajando acá, pero acá tengo una pared y del otro lado hay una persona durmiendo, a esa persona le llega la radiación de la computadora y absorbe toda esa radiación mientras duerme. Eso es también algo tóxico para el organismo a nivel celular. Y las consecuencias de eso se van a ver con el correr del tiempo. Pero hoy vivimos invadidos de radiaciones del celular, de las microondas. Ya hay wifi hasta en las plazas. Porque uno dice, bueno, desconecto el wifi. ¿Y los vecinos? Lo que podemos hacer es compensarlo a eso. Lo compensamos con la lámpara de sal, con los orgonitos y con alguna, si yo trabajo mucho en un ambiente de estos, bueno, tomando esta esencia que varios autores, o sea, Andreas Corte también hizo otra esencia con su sistema floral para las radiaciones, Ian White hizo otra, se llama Radiation, para protegerse, en fin. Es un tema importante, ¿no? Esta fórmula activa la respuesta inmunológica y el estrés ambiental cuando esa vitalidad está disminuida por la polución, por radiación o por condiciones incluso de la geopatía, de las líneas de Hartmann, ¿no? Los que hacen radiestesia conocen bien eso, la línea de Hartmann y la línea de Curry, que son energías que hay telúricas y que también nos afectan sobre todo cuando dormimos, porque cuando dormimos, si ahí pasan esas líneas,
estamos absorbiendo esa energía que nos desarmoniza y nos hace el terreno propicio para enfermarnos. Y por eso hay gente que está en tratamiento de enfermedades graves y no se cura, y a lo mejor está durmiendo justo en un lugar que lo desvitaliza durante la noche. Si lo detecta corta cama, sí, claro, pero hay que detectarlo y hay que saberlo, y hay mucha gente que no lo sabe. Y otra cosa, miren, los animales son sensibles a este tipo de radiaciones. El perro las rechaza, el gato también, pero las hormigas les encanta. Si hay un hormiguero en algún lugar, abajo hay una veta de agua, porque si no, la hormiga no haría su hormiguero ahí. O sea, a las hormigas las atrae la veta de agua, que también emite una radiación distinta, obviamente, a la electromagnética. Pero el gato las rechaza, y el perro también, a tal punto que si el perro lo tienen atado a una cucha, con una cadena que abarca cierta, y justo adentro de la cucha le pasan una o dos líneas de estas, el perro no duerme adentro de la cucha ni siquiera cuando llueve, se queda afuera para no subir. Pero si el lugar, aunque el perro tenga una cadena y se mueve en un cierto espacio, hubiese más líneas de Harman que pasan por afuera, ese perro a lo mejor se enferma, porque aunque se mueva, no puede zafar de la influencia de esas líneas. Así que miren si es, en este caso el perro no la puede evitar porque está atado, pero el gato, vieron que el gato se va a dormir a la cama, ¿no? Si el gato duerme siempre en la misma esquina, si cambia de lugar en la cama, quiere decir que la cama está libre de radiaciones. No precisan el péndulo para medir. Pero si el gato duerme siempre en el mismo lugar, es probable que en otro lugar de la cama haya alguna radiación y el gato la evita. Eso también es un invento de los radiestesistas. Yo conocí una vez a un muchacho que trabajaba como técnico electrónico en Radio Mitre, y trabajaba en la sala donde controlan que la radio no deje de salir al aire las 24 horas por ninguna falla. Ahí hay una serie de controles que les indican si son equipos de alta tecnología, y por eso no se puede dar el lujo de que estén una hora sin transmitir un programa. Generalmente se previene cualquier falla, se corrige desde ahí, a veces apretando un botón, pero a veces hay que ir a hacer una maniobra en otro piso de la radio, porque el botón que hay que tocar está en otro lado. Entonces están en esa sala monitoreando con aparatos muy sofisticados, pero obviamente están bañados por campos electromagnéticos todo el tiempo. Sumado a que este chico tenía además 3 celulares encima, el personal, otro que le daba la radio, porque a veces lo llamaban a cualquier hora, y otro que tenía algunos clientes particulares de otras radios así más chicas, como FMs, que él les resolvía temas técnicos. Entonces él tenía distintos celulares ya sabía quién lo podía llamar, ¿no? Pero esos 3 celulares los tenían colgados de la cintura. Otra forma de radiación. Bueno, él vivía crónicamente cansado, crónicamente agotado. Bueno, era muy conservador, bastante, le costaba cambiar de trabajo, pero un buen día cambió de trabajo y siguió en estas tareas técnicas, pero no ya bañado en campos electromagnéticos, y su cansancio desapareció por completo. Era otra persona. No estaba todo el día sumergido en esas cosas. Eso yo lo pude observar directamente, ¿no? Ahora, este remedio ayuda al cuerpo a eliminar toxinas de tipo energético en este caso, ¿no? Y tiene los 3 Jarrow que están en California: el blanco, el dorado y el rosado. El rosado acá es un poco innecesario en esta fórmula. ¿Por qué? Porque el rosado solo me protege de energías emocionales. Y acá estamos hablando de protegernos de otras energías mucho más tóxicas. El Jarrow blanco es el más protector áurico, digamos, porque es energías de todo tipo, humanas y no humanas. Es un escudo áurico. Y el Golden Jarrow también, pero es un escudo cuando la persona es muy sensible, por ejemplo,
ante el público, un artista que debe exponerse ante el público. Y es muy sensible, y por un lado quiere actuar, pero por otro lado lo bloquea. Entonces el Golden Jarrow le permite vencer la exposición al público. O sea, no es tanto para radiaciones de tipo electromagnético, pero bueno, acá están puestas los 3 Jarrow, pero está puesto árnica y equinácea. Árnica porque también va a dar vitalidad, y equinácea para fortalecer el sistema inmune, pero además están las hierbas, o sea, la fitoterapia de equinácea y de Jarrow. O sea, está la flor y está la tintura. Y esa solución acuosa tiene además sal marina. ¿Por qué tiene sal marina? Porque la sal marina también es un protector de la radiación. Entonces tiene un sabor muy salado esta esencia. Se puede comprar el stock, y si uno trabaja mucho con las computadoras, en un vaso de agua, poner unas gotas y a lo largo del día ir tomando, para estar protegido de este tipo de radiaciones. Acción protectora sobre todo el organismo, ayuda a que dejen de sangrar las heridas. El Jarrow, y sobre todo en fitoterapia y en homeopatía, que es la chilea, es una planta que se usa para disminuir sangrados. Pero también a nivel sutil, si yo soy frágil y mi yo es frágil, evita que ese yo sangre, como decimos, sangrar por la herida. Pero la flor, sobre todo el Pink Jarrow, puede usarse también para hemorragias, aunque sea la acción sutil de la flor. Agresiones ligadas al medio ambiente. Bueno, y ahora entramos con las alergias en el sistema Bush. Sí. Sí. Sí, con las varillas. Sí. Cuando hay zapatos debajo de la cama o los zapatos al lado de la cama, jamás hay que dejarlo, porque si no hay, ese foco atrae las líneas. Se lo digo porque alguna vez... El zapato. Los zapatos, las quinelas, los sandalias, hay gente que guarda todos los zapatos debajo de la cama. Atraen las líneas aunque no pasen por ahí. Ajá. No hay que dejarlo sobre la pelota, nunca más. Pero al costado de la cama se puede. Sí, te las alejas, o sea, no que esté al lado. No abajo de la cama. Yo me las dejo. Claro. Interesante. La costumbre guarda todos los zapatos o guarda los zapatos. Y ustedes vieron que algunas culturas, los japoneses, hacen sacar los zapatos cuando uno entra a la casa. Yo lo dejo afuera, yo cuando entro lo dejo en la lavadera. Ajá. No con zapatos. Ajá. Bueno, vamos a ver ahora el tratamiento de alergias con esencias Bush de Australia. Muchas veces el elemento, dijimos que no es lo más importante, esa sustancia, porque esa sustancia hoy puede ser una y mañana puede ser otra, pero muchas veces esa sustancia que nos provoca la alergia o está en el medio ambiente a través del aire, de lo que respiramos, o a veces la ingerimos. Y entonces, si yo a veces tengo que probar qué alimento me lo provoca, hay varios alimentos sospechosos, como en todas las películas, hay siempre algún sospechoso, pero yo también puedo mejorar la digestión, porque si la digestión se mejora y se procesa mejor, por ejemplo las proteínas, a lo mejor esas proteínas se desactivan y no provocan una reacción tan fuerte. Entonces, cuando sabemos, ayer justamente veía una serie cómica, una comedia española, donde había un muchacho que es empleado de una clínica y que le salía justamente una alergia en la piel. Y él, pero claro, come un montón de cosas, ¿vieron? Entonces, las tapas que comen los españoles. Entonces él no sabía, porque claro, cuando hizo la lista de todo lo que había comido, una cosa era peor que la otra, ¿no? Entonces después empezó a ir probando las distintas tapas que había en un bar, a ver cuál le provocaba la reacción alérgica, para detectar el enemigo, ¿no? Entonces, bueno, para mejorar la digestión, el pawpaw, la papaya, peach flower tea tree y crowea. Esta es una fórmula para, no es que sea para alergias, es para mejorar la digestión. Pawpaw y crowea trabajan en el estómago, peach flower tea tree en el páncreas. Una combinación habitual para el tratamiento de alergias es esta: Frankel Violet
Daguerreotypia y Bush iris. Detengámonos un poquito acá. Fringed Violet es una flor como el Star of Bethlehem. Y es también lo que hay en Bush como protector áurico, si soy sensible al polen, al polvo, a la humedad, ¿no? Daguerreotypia es una flor como el willow, para el rencor y el resentimiento, que afectan el hígado. Y por lo tanto, por eso es la forma que yo tengo de ayudar al hígado usar esta flor. Y Amway usaba estas dos habitualmente. Pero le comentaron en distintos países que visita que si a esta fórmula se le agrega Bush iris, el resultado es mejor todavía. Él lo tomó en cuenta, pero no supo en principio, porque Bush iris es una flor para la espiritualidad, es una flor para la persona que es materialista y atea. Yo si no lo veo, no lo creo, si no lo toco, no existe. No me vengan a hablar a mí del alma, de las vidas pasadas, de todas esas pavadas, ¿no? Claro, cuando esas personas de repente están cerca de la muerte, les agarra un gran miedo a la muerte, precisamente porque no tienen otra visión. Se terminó todo. Cuando me muero se terminó todo. Y a veces, entonces tienen escondido miedo a la muerte. En realidad ese es el uso del Bush iris. Trabajar gente que es atea, materialista, o que se evade en un materialismo excesivo, no por el hecho de comprarse cosas, sino por el hecho de excesivo racionalismo, o directamente, o como dice también Amway, el síndrome de sexo, drogas y rock and roll, ¿no? Para escaparme, evadirme de la realidad. Esa es otra forma de uso. Pero, ¿qué tiene que ver una flor como esta en un cuadro alérgico? Bueno, cuando Amway se puso a investigar, descubre que tiene acción en el sistema linfático, Bush iris. También tiene acción en la glándula pineal, pero en el sistema linfático. Y el sistema linfático es muy importante porque, por empezar, hay más de 5 litros de linfa en el organismo, o sea, tenemos más linfa que sangre. Y el sistema linfático va recogiendo desechos de todo el organismo, toxinas. Y los seres humanos tenemos un problema. No tenemos un corazón que bombea la sangre, pero no tenemos un corazón que bombea la linfa. Y la linfa tiende a estancarse. Y de ahí el famoso tema que hacen muchas personas, que es el drenaje linfático. Estimular la circulación de la linfa por medio de masajes manuales. Y además, la linfa no tiene una salida al exterior como tienen órganos como el intestino grueso, o como el mismo riñón, o la propia piel. Entonces, cuando hay toxinas acumuladas en la linfa, también se pueden transformar en alergias. Y entonces, si ayudamos al sistema linfático, y además cuidamos un poco lo que comemos, por eso también podemos ayudar a que haya que trabajar emociones, no quiere decir que descuidemos la parte material del cuerpo. Entonces ese es el motivo por el cual se agrega Bush iris a esto. La fiebre del heno es la que nosotros conocemos como rinitis. Hay dos esencias, pero esto hay que usarla si la persona encaja con estas características. No es que hay que usarlas automáticamente. Hay otras que sí. Por ejemplo, el tolmulia, que tiene una acción antihistamínica, sí que hay que usarla. Pero esta sí. El Black Eyed Susan hay que usarlo en aquel que tiene rinitis y es un acelerado tipo impatience. Porque es eso lo que trabaja. Este es el Black Eyed Susan australiano. Ojo que el Black Eyed Susan de California tiene el mismo nombre, pero es una flor que no es igual a esta. El nombre es igual, pero es otra planta, es otra variedad botánica. El nombre es nada más lo que coincide. Este Black Eyed Susan es un impatience. Más acelerado que el impatience. No delega, corre y corre. Bueno, y a lo mejor si ese es lo que le pasa, habrá que darle. Ibertia. Ibertia es una persona que acumula información, que se hace muchos cursos como este, quiere aprender cosas, y después el que tiene el Ibertia, si después tiene alergia, se toma un antihistamínico. O sea,
no aprovecha lo que aprende el Ibertia. Quiere saber más, pero ese saber después no lo utiliza. Entonces, hay cierta rigidez mental en el Ibertia. Dice, no conecta la mente con el corazón. El conflicto que tiene es, para ser mejor hay que saber mucho. Y acumula conocimiento, pero al final no lo utiliza en la práctica. Entonces, no es gente como ustedes, amplia, que salen de acá enriquecidos. Ahora miren esto, hay una frase muy linda que usan los taoístas, ¿no? Y yo la uso para explicar Ibertia. Porque hay gente que lee libros, que estudia mucho, pero que no aprende nada. Porque el aprendizaje se va a ver, a las pruebas me remito, en el comportamiento. Entonces, dicen los taoístas, creer que el hombre es sabio es el que leyó muchos libros, es lo mismo que creer que el hambriento calma su apetito leyendo el menú del restaurante. Y debes decir, ¿cómo hacen para diferenciar un hombre inteligente de un hombre sabio? El hombre inteligente, cuando escucha algo, cree la mitad. Pero el hombre sabio es el que sabe con cuál de las dos mitades quedarse. Bueno, si tiene esta característica de Ibertia, pero por eso no son flores estrictas para la alergia, se pueden usar. Sí. Sí, sí. ¿El tema del celiaquismo puede considerarse como una alergia en los sentidos? Yo creo que sí, porque es una intolerancia. Hoy lo hablábamos acá. Y fíjense, si bien tiene un componente genético la celiaquía, yo me pregunto, si yo tengo ese componente, ¿por qué me dice celíaco a los 30 años y no a los 5? Si estaba en mí ese gen. Quiere decir que siempre se necesita un elemento externo desencadenante y una reacción emocional correlativa con eso. ¿Con qué flor se trata? Beach, wine, todo lo que resulte de intolerancia. Ahora, Holly también quizá. Ahora bien, en la biodecodificación, por ejemplo, hacen lecturas sobre el simbolismo de la celiaquía y uno podría aprovechar las emociones que ellos descubren y tratarlas con flores, ¿no? Pero les digo una cosa, el gluten es una sustancia mala y negativa, no solo para el celíaco. Los que no somos celíacos tampoco deberíamos consumirla. Y les digo más, sin ser celíaco, hoy hay un cuadro que es intolerancia al gluten. Eso vendría a ser una alergia más suave. En algunos niños, el hecho de consumir harinas los pone hiperactivos, los pone de mal humor, los hace despertar en la noche. Y esa es una nueva variante, que es como una alergia más suave, pero y a veces le hacen el estudio. Hace poco se lo hicieron al nieto, y no le salió alergia al gluten. No importa que no le salga alergia al gluten. Si cuando el chico consume harinas, tiene que a veces medio estaba como inquieto, o se golpeaba la cabeza con la pared, evidentemente no es bueno que coma gluten. Y como es chiquito y todavía está aprendiendo sus hábitos alimenticios, no hay tanto problema. El problema, como dicen, es después cuando uno va a la casa de un amiguito y te comida con torta y con todas esas cosas. Pero, por ejemplo, se come una media palta entera, si se da una cuchara se la come. Después se come una banana. Si le podemos dar la madre vegetariana, así que se lo puede educar de alguna manera, ¿no? Pero el gluten es malo para todo el mundo. Ahora hay un libro muy famoso que es Cerebro de Gluten, que lo escribió creo que un neurólogo. Cerebro de pan. Cerebro de gluten. Cerebro de pan se llama, sí. Y muestra la cantidad de cosas nefastas que tiene el gluten, aún para los que no son celíacos. Piensen ustedes que la agricultura es un descubrimiento relativamente dentro de lo que es la evolución humana, bastante moderno. ¿Cuánto hace? ¿Qué tiene? ¿300 años, verdad? Un poquito más, pero ¿qué son estos 300, 400, 500 años en lo que es la evolución de la humanidad? Y encima, la agricultura de ahora es mucho más compleja, modificada genéticamente. Entonces ahí los quiero ver. Bueno, uso general en alergias.
La bawiña, que son personas que se resisten a los cambios. Acá también, mira, problemas de asimilación. La bawiña trabaja en la válvula ileocecal, que separa el intestino delgado del grueso. Y son personas que les cuesta asimilar o nuevas experiencias o a veces no se bancan a determinadas personas. Por lo tanto, hay también una especie de intolerancia. Es para pensarlo. Doc Ross, por el caso de los miedos, que ya sabemos que muchas alergias están presentes, aunque a veces están escondidos esos miedos, habrá que rastrearlos. Freshwater Mangrove, esta es una flor poco conocida de Australia. Son personas prejuiciosas y que se irritan cuando las cosas no encajan con lo que ellos piensan. Y esto ya es un pequeño mecanismo para producir una alergia, quizá no las más virulentas. Pero hay una asignatura de esta planta que es interesante. En las hojas de esta planta viven unas orugas. Y cuando uno a veces va a preparar la flor, si nos pica una de esas orugas, nos provoca una irritación en la piel muy fuerte. Y dice John White que eso puede simbolizar también la irritación que nos provocan nuestros prejuicios. Este tipo de prejuicios se dice que son prejuicios mentales. ¿En qué sentido mentales? Porque el prejuicio es una pauta mental. Son prejuicios mentales porque son prejuicios que no se han formado en base a experiencias de mi propia vida, que yo los he aprendido porque nos los han transmitido culturalmente y yo los he adoptado. Por ejemplo, no te juntes con tal gente, esa gente es jodida. Pero yo no experimenté nada, a mí me lo han dicho, me han educado. A un amigo mío le decía su abuela: mi hijo, no se junte con los negros porque los negros destiñen. Así le decía, ¿no? La abuela. Ahora, como dijo, y un jefe mío decía: yo no soy racista, yo odio a los racistas y a los negros. Pero en otro orden de cosas, y dejando de lado con las personas, los prejuicios de Freshwater Mangrove pueden ser: yo en esa pavada de las esencias florales no creo. No creo, pero ni las estudié, ni me entero de qué se trata. Bueno, cuando la idea que tengo no encaja con ese modelo, no, a mí las flores no me interesan, pero usted las probó, no, pero no me interesa. Bueno, esto es un prejuicio. O no me gusta esta comida, pero nunca la comí. Ese es un prejuicio de tipo Freshwater. No es de los más complicado socialmente, porque si es por el racismo, en Bush tenemos otra flor para el racismo que es el Slender Rice Flower. Ese sí se asocia al Ku Klux Klan y lo apoya a Trump. Vieron que el Ku Klux Klan lo apoyó a Donald Trump. Miren qué respaldo, ¿no? Bueno, Tolmulia. Tolmulia es la principal esencia como antihistamínico y para el asma. Y más todavía si el asmático muchas veces es una persona, porque este es muy introvertido, Tolmulia. Se guarda, no expresa lo que le pasa, trata de no discutir. Si encima muchos asmáticos tienen esta característica, entonces les va a servir para el asma, les va a mejorar la respiración, pero eso les va a permitir comunicarse más efectivamente. Este es un introvertido más fuerte que Water Violet. Y si asociamos Tolmulia con Sandiu, que Sandiu viene a ser como un clematis más fuerte, mejora la respiración corta. Mucha gente tiene una respiración muy corta. Entonces, Sandiu además es esa planta que es la drosera, que se usa mucho en la homeopatía también. Tolmulia y Sandiu hace que la respiración sea más profunda, cosa que el asmático debe mejorar. Por eso al asmático le hacen hacer reeducación respiratoria. Tall Yellow Top y Flannel Flower. Tall Yellow Top es un aislamiento muy grande, mucho más profundo que el de Tolmulia. Son personas demasiado solitarias y desconectadas del mundo. Son esos que dicen: yo no encajo en ningún lugar, ni en mi familia. Yo he visto mucha gente con estos rasgos. Si hay que incrementar esos aspectos de comunicación, Tall Yellow Top y Flannel Flower. La persona Flannel Flower le cuesta expresarse, sobre todo a través del cuerpo, a través de la palabra también, pero no tiene un buen manejo de la expresión de sus emociones a nivel del cuerpo. Les cuesta tocar, les cuesta acariciar, les cuesta abrazar, están bloqueados. Es mayor el repliegue de Tall Yellow Top que el de Tolmulia, pero si es necesario se pueden asociar ambas.
Flanner Flower permite comunicarse a nivel verbal y físico cuando permite sentirse cómodo con la gente y también sirve para poner límites. Bluebell, otra esencia que también trabaja el bloqueo de las emociones. También trabaja mucho a nivel circulatorio, pero en este caso lo que nos interesa es este bloqueo de las emociones. Crowea. Crowea, ¿por qué? Crowea es una flor bien para la ansiedad generalizada, tema que está tratado en este último libro. Hay un capítulo de ansiedad generalizada. La ansiedad generalizada es típicamente Crowea. Estoy incómodo y me estoy preocupando y ni siquiera tengo un problema concreto. Como digo yo, estoy mal por las dudas. Y eso genera una incertidumbre. Crowea es muy buena para temas digestivos y para todo lo muscular. Y acá, ¿por qué la ponemos? Porque ayuda a la respiración, ayudando al diafragma, ayuda con el broncoespasmo y tiene acción además en los músculos del pecho y los intercostales. Pero además también equilibra estados angustiosos que podrían desencadenar un ataque asmático. Red grevillea. Red grevillea son personas muy dependientes que necesitan el apoyo de otro para avanzar. Se aferran al otro. Y me hace acordar mucho a la dependencia que el asmático tiene a veces de otras personas de su entorno. Entonces el red grevillea me sirve para independizarme y avanzar por la vida y soltarme. Y otra cosa que Red grevillea por ahí se anima a dar un paso y retrocede dos porque es sensible a las críticas. Cuando uno toma Red grevillea se pone inmune ante las críticas que recibe. No estamos acá para conformar a los demás, sino para conformarnos a nosotros mismos, ¿no? BOA. El BOA, ¿por qué? Porque en el asma y en las alergias, dijimos, hay una predisposición genética, una predisposición asmática. Y esta es la única esencia, Bush, que puede ayudar a trabajar todo lo hereditario, genético. También sirve para mandatos que nos han transmitido, pero lo hereditario, lo genético. Y como el terreno es muy importante, muchas veces hay que trabajar sobre eso. Ileawara Flame Tree. A veces las personas con alergia o sin alergia, con asma o sin asma, se sienten rechazados, excluidos con facilidad. El asma tiene un componente muy chico, piensa nada más en el broncoespasmo. Y cuando a veces el cuadro asmático se produce, cuando a veces hay un conflicto chico, cuando no me dijeron lo que yo quería escuchar, cuando me sentí herido u ofendido por algo. Entonces, porque además logro que me presten más atención. Fíjense, por eso decía Bach, ¿cómo ve la vida el paciente? El asma es una de las formas de expresar la cosa chico, y el corazón también lo es, solo que lo digo en otro terreno. Me partiste el corazón, ¿cómo me lastimaste? En realidad me lastimé yo, porque no sé manejar mis emociones. Nadie tiene poder para lastimarme, a menos que yo se lo otorgue. Por eso es mejor trabajar en mí, en mi autoestima, fortalecerme, y entonces el otro que diga y haga lo que quiera, yo sigo alegremente por la vida. Si no, todas las balas van a parecer que van para mí. Entonces, cuando el chicory que tenemos en Bach a veces puede ser insuficiente, y Ileawara se siente fácilmente rechazado, fácilmente excluido, no importa si esto es real o imaginario, y Ileawara también trabaja muy bien en el timo. El timo, fíjense, el timo es una de las principales glándulas para el tema inmunológico. Y si yo me siento golpeado, herido, no considerado, no querido, pero sobre todo el autorrechazo trabaja en Ileawara. No es que los demás no me quieren tanto, yo estoy en conflicto conmigo mismo. Si yo estoy bien conmigo mismo, ¿qué me importa lo que diga o haga el otro, aunque sea un ser significativo? Si yo estoy bien en mi parte amorosa. Por eso hay que trabajar sobre uno. Y no creer y no confundir esto con que ocuparme de mí, tratarme bien yo y escuchar mis prioridades es egoísmo. El egoísmo es muchas veces el que el paciente impone a través del síntoma. Mira cómo me pusiste con lo que me dijiste. Esto es egoísmo. Y encima no me hago responsable yo, lo hago responsable al otro, ¿no? Esto es egoísmo. Entonces, bueno, Ileawara es importante por eso. Y además también hace que estas personas a veces no se animen a hacer las cosas, no se postergan, y entonces es bueno asociarla a otra que vimos hace un rato, que es Red grevillea. Bueno, si hay un ataque asmático brusco,
que genera en muchos pacientes miedo, podríamos usar, este es el rescue, vendría a ser el rescue australiano, que es muy poderoso, porque tiene un conjunto de esencias, pero la sola guaratá yo me resucito muerto. Así que el resto tiene crowea, tiene flores para el miedo. Entonces, si tengo un ataque agudo asmático y me da miedo, primero me tomo esto para calmarme. No es la flor que me va a curar el asma, no es la fórmula. Y si no tengo el emergency, podría usar el Grey Spider Flower, que es el del pánico terror, y aunque sea me froto en la muesca del esternón, acá. No van a ser como hizo un paciente mío hace muchos años, que era asmático, que tenía las flores de bulla en su casa, pero no se avivó de tomarla porque le agarró la crisis asmática. Así que bueno, ven, hay Ibertia. Hasta las tenía, a veces uno decía, si tuviera la flor a mano un domingo y no tengo una farmacia donde comprarla, pero tenía las flores en su casa. Eso era lo más gracioso, ¿no? El Purifine, esta es una fórmula depurativa, es para desintoxicar, sobre todo si hay residuos medicinales tóxicos, elementos contaminantes o esas sustancias que también son susceptibles de provocar alergia. Esta trabaja en los riñones, trabaja en el hígado, en el intestino grueso, o sea, activa los canales naturales de eliminación del organismo. Bueno, y hemos llegado a tiempo, ya se ve que no necesito más tomar inpatient ni nada de eso, justito. Muchas gracias.